Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a M95, a este programa que es lo mejor de cada casa y donde en las últimas semanas estamos hablando con gente vinculada al cine y al audiovisual en general, y especialmente con personas muy jóvenes, emprendedores diría yo, y que están llevando a cabo una tarea muy importante a la hora de difundir los nuevos o no tan nuevos ya métodos de comunicación audiovisual. Hoy cuento con Iván Pachi Gómez Gallego, pero se conoce con los dos primeros nombres, con Iván Pachi simplemente. Él es un podcaster, es locutor, productor de podcast, y lo tenemos en directo a través de este procedimiento Zoom desde Madrid. Iván Pachi, buenas noches, ¿qué tal? Hola Paco, ¿qué tal? Un placer saludarte. Muy bien, veo que tienes ahí montado un estudio doméstico, pero con un Total. excelente micrófono. Tienes ahí un micrófono magnífico. Sí, yo tengo aquí montado el estudio de grabación. Lo que ves es la parte posterior, pero bueno, aquí tengo montado los paneles insonorizados para poder hacer aquí todo tipo de grabaciones en casa, sí. Bueno, puede ser que alguien no sepa todavía qué es un podcast y qué es un podcaster. Pues así que ahí tienes la oportunidad de hacerlo de manera didáctica, que todos lo podamos entender. Bueno, realmente lo que somos es una evolución de la radio, realmente, ¿no? Para hacerlo un poquito, bajar a tierra la definición, somos una evolución de la radio, en este caso de temáticas y contenidos sonoros, que en muchos casos pues no tienen cabida en la radio tradicional, ¿no? Porque es difícil encontrarnos en cualquier medio generalista de radio pues contenidos relacionados con la psicología, la nutrición, eh, cualquier línea temática que no tenga que ver, por ejemplo, con la información política o el deporte, que es, ya sabes, pues los principales contenidos de las radios generalistas, más allá de las radios musicales en las cuales no entra o prácticamente no entra contenido temático. Bueno, pues es una definición, yo creo que se entiende perfectamente. Tengo entendido que tú, aparte de ser gallego de apellido, eres gallego de nacimiento también, ¿no? No, yo soy de Madrid, Ah, yo ¿no? soy de Ah, Madrid. de Sí, sí, Madrid. Ah, sí, sí, bueno, sí. pues ese dato lo tenía erróneo. Y bueno, ¿cómo es tu infancia? Ujú. Dónde se desarrolla? ¿En qué ambiente familiar? ¿Tu formación académica? Háblanos un poquito para que conozcamos a la persona, no simplemente al personaje. Ujú. Bueno, pues mi familia se dedica a la hostelería, parte de mi familia sí que viene de Navarra en este caso, y la mayor parte de la familia son de aquí, de Madrid en este caso, y son dedicados a la hostelería, diferentes, mis padres principalmente, y ya luego pues mi abuelo en este caso mecánico, mi otro abuelo también dedicado a la hostelería. Y yo me he criado aquí en el barrio de San Blas, en Madrid, muy cerca de lo que ahora donde está el Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Y yo, curiosamente, pues no tengo que ver nada con la parte del periodismo, ¿no? O incluso de la comunicación, porque no he estudiado ni periodismo ni comunicación en este caso. Pero desde adolescente siempre me encantaba, bueno, hacer mis personajes, trabajar con la voz, en el instituto mismo, ¿no? También me encargaba de organizar todo lo que tenía que ver con el sonido, las fiestas, las músicas del instituto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando dediqué bueno, decidí, mejor dicho, elegir una formación, pues no pude optar a entrar en imagen y sonido, que era lo que yo quería, y curiosamente acabé en cocina. Es decir, que mi formación es de cocina, pero luego no ejercí y siempre he estado de algún modo u otro ligado a la radio, porque desde muy jovencito empecé a ayudar en radios locales y demás. Y hasta que, no sé, con 24 o 25 años aproximadamente, empecé a formarme en marketing porque me apetecía aprender o dedicarme a otro tipo de cosas. Y ahí fue donde conocí el podcast como nueva herramienta de comunicación. Y el amor o la pasión, mejor dicho, que me llevaba a todo el mundo radiofónico, el contar historias a través de la radio, el sonido, y ver que yo no tenía posibilidad para poder entrar a una radio al no ser periodista, al no haber trabajado con comunicación, me permitía a mí desarrollarme y poder hacer lo que yo quisiera libremente. Bueno, te puedo decir que en muchas radios y televisiones hay mucha gente trabajando
que no son periodistas tampoco, ni han estudiado nada relativo, y algunos muy famosos, que son incluso príncipes o princesas del pueblo y todo, y son fenómenos mediáticos y no tienen ningún tipo de estudio académico. Sí. Al fin y al cabo, la vocación termina triunfando y tú lo has demostrado de manera autodidacta, además. No ha quedado otra, no ha quedado otra. Y bueno, tu primer contacto, ¿cuándo se produce? Yo creo que tendría 20 años. 20 años en una radio local aquí en Madrid, Radio Carcoma, y diseñé con un par de amigos un programa de viajes. Por aquel entonces viajar era muy económico porque fue cuando irrumpió Ryanair, en este caso, y a lo mejor los vuelos costaban 5 o 10 euros y volar por aquí por Europa, ir a Italia, Bélgica, Holanda, Francia, a precios pues, que te salía más económico cogerte un avión que cogerte un autobús a Málaga. Y además tenías que Y ir hicimos así. encogido en el asiento, pero ibas. Muy baratito. Ibas. A veces decíamos, cualquier día nos van a poner de pie y vamos así ir agarrados del, como si fuéramos en el autobús. Y diseñamos un programa de viajes muy canalla, muy divertido, muy alocado, simplemente para contar nuestras experiencias de viajes. Y empecé allí en Radio Carcoma y estuve como 2 años y algo, hasta que ya te digo que luego precisamente después de eso empecé a formarme en marketing. Bien, porque para difundir, para defenderse dentro del mundo del podcast, hay que tener un enfoque comercial riguroso y calculado. Quiero decir, hay que hacer un estudio de mercado, ¿no? Dependiendo de lo que busques, dependiendo de lo que busques, por supuesto, si buscas un rendimiento económico y que esto se convierta en un trabajo, como es mi caso, como en la mayoría de profesiones, es importante conocer las herramientas de marketing, técnicas de venta y cualquier otra cosa relacionada que te pueda aportar dinero, tanto en el presente como en el futuro, porque si no, esto es no sostenible y simplemente sería un mero hobby, que también lo es para muchísima gente e incluso para mucha otra sirve como terapia personal, el podcast. Porque, Pachi, tú haces podcasts empresariales, ¿no? Yo hago podcasts corporativos, me he especializado en crear podcasts para empresas, medios de comunicación, proyectos de comunicación de empresas, aunque también los tengo particulares por puro hobby, pero a día de hoy el 95% de lo que creo tiene un objetivo comercial. ¿Y por qué se te ocurrió precisamente darle ese enfoque a tu trayectoria? ¿Viste que por ahí había más posibilidad de labrar una carrera o por qué? Sí, porque precisamente todo para mí cambió, como yo creo que para muchísima gente, la anterior crisis que vivimos, la crisis hipotecaria, en la cual vimos como muchísima gente era desahuciada de sus casas, unas tasas de paro demasiado altas, un paro juvenil muy, muy, muy alto también. Eh, en la radio, continuamente, cada día, que era lo que yo consumía, es decir, yo no veía prácticamente televisión, y lo que hacía era consumir o bien prensa escrita o radio, que son los dos medios que, bueno, pues a mí me gustan mucho. Y continuamente, cada día, eran una noticia tras otra de desahucios, personas que se suicidaban por los desahucios, personas que les obligaban a abandonar sus viviendas, etcétera, ¿no? Cada día. Y recuerdo que Pepa Bueno, en la cadena SER, a las 6 de la mañana, tenía Diario de. Es decir, era como un poco, creo que era a las 6 de la mañana, pero era un poco la introducción a la mañana del programa, Diario de. Y en ese Diario de era como diario de la crisis. Y todas las mañanas aparecían personas como tú, como yo, como tantos otros, hablando pues, de lo que les estaba ocurriendo, de la pesadumbre que tenían, etcétera. Y durante todo el día, que yo escuchaba mucha radio, todo el día era lo mismo. Todo el día era lo mismo. Y yo dije, si yo tengo la necesidad de escuchar otras cosas y por más que buscaba, al final solamente las encontraba en Radio 3, en Radio 5, en estas emisoras de Radio Nacional de España que no escucha tanta gente y que al final sí que integran algunos contenidos, digamos que más temáticos. Y viendo, a raíz de ver, de estudiar la parte de marketing, viendo lo que se venía haciendo en Estados Unidos, que para nuestro sector
es un reflejo, al fin y al cabo, lo que ocurre en Estados Unidos con el mundo del audio, el podcasting, el broadcasting, me di cuenta como muchas empresas empezaban a integrar los contenidos sonoros de una manera mucho más natural y que no pasaran por las radios. Y esto para mí fue como un descubrimiento de decir, esto en algún momento puede llegar, yo como público tengo la necesidad de escuchar otros contenidos, escuchar otros profesionales, bien de medios de comunicación, como también profesionales expertos en alguna temática de lo que a mí me guste, y en la radio no lo tengo. Y empecé a estudiar, hasta darme cuenta de que sí, de que aquí podíamos hacer lo mismo. Y ya había gente que estaba haciendo cosas parecidas. Tú has mencionado a Pepe Bueno, que actualmente es la directora del diario El País. Ujú, Estuvo mucho tiempo presentando las mañanas de la cadena SER, antes había estado en Televisión Española. ujú, Bueno, una referencia sin duda. También has mencionado a Radio 3, que es una radio de culto, ujú. que efectivamente no tendrá una audiencia multitudinaria, pero es de la radio de mayor calidad que se hace en España. Sí. Claro, no depende de la publicidad, depende de fondos públicos y se puede dedicar a la creatividad al margen de la lucha diaria por la audiencia, ¿no? Lo Ujú. cual es muy importante. Tú eres también locutor publicitario. Sí, 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 sí. Empecé a formarme precisamente al hilo de todo esto. Creo que es importante una buena técnica vocal. Era importante para mí formarme en nuevos hábitos de comunicación, en la eliminación de muletillas, en las respiraciones, bueno, ya sabes todo lo que ello conlleva. Y lo que hice fue formarme en locución general, ¿eh? Es decir, tanto locución documental, locución de publicidad, locución corporativa para trabajos, por ejemplo, de corporativos de empresas y learnings, etcétera, de cursos online, ¿no? Entonces, para mí era algo muy importante aprender a locutar y mejorar sobre todo la técnica vocal para no hacerme daño y sobre todo para hacerlo mejor de lo que en el momento estaba haciendo. Y de hecho a día de hoy sigo formándome cuando tengo oportunidad. Intento apuntarme a algún tipo de clase particular con algún profesional de la locución que lleve muchos años, actores de doblaje, actrices de doblaje, que siempre, 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 si eres una persona con ganas de aprender, abres los oídos y aprendes de estos profesionales que llevan 20, 25 o 30 años trabajando y aprender de ellos. Claro, generalmente todos los seres humanos en sus trabajos hacen uso de la voz, pero hay profesiones, como es pues, quien se dedica a los medios de comunicación o quien se dedica a la enseñanza, que tiene que habilitar ciertas técnicas a la hora de utilizar la voz, sobre todo porque es el instrumento de trabajo y hay que mantenerlo medianamente engrasado. Ujú. Sí, 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 sí. Y lo notas mucho, cuando va pasando el tiempo. Estos días he estado, hoy de hecho estoy terminando de editar un podcast sobre la guerra civil, que es documental, y claro, ha sido como 3 horas de locución. Por lo tanto, mantener 3 horas de locución, el mismo tono, sin hacerte daño en la garganta, bueno, pues al final requiere de cierta técnica para controlar tú también la voz, los tonos, los volúmenes, absolutamente todo. Claro, hoy día ese asunto está más superado, es más fácil por el hecho de los avances técnicos que hay, de la posibilidad de cortar, de volver a unir, de meterle efectos, pero hace 40 años la cosa no era tan fácil y locutar un programa de 1 hora o de 2 horas tenía un poquito de guasa porque había que hacerlo de una toma Sí, y muchas veces cuando se cometía un error había que empezar de nuevo porque aquello no había manera de cuadrarlo, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, ahí nace el talento de tantas personas que llevan dedicándose a esto toda la vida y esos esfuerzos que hacían por no equivocarse, porque suponía a lo mejor que no les pagaran o que tuvieran que permanecer allí mucho más tiempo, no solamente ellos o ellas, sino también mucha parte del equipo de sonidistas, técnicos, etcétera, ahí nacen, ¿no?, un poco estas profesiones que muchos de los que amamos el mundo de la voz, pues valoramos y queremos aprender de esta gente, que nosotros va a ser muy difícil que tengamos eso porque lo que dices tú, yo me equivoco, paro, corto, limpio, pego, al final lo que hago muchas veces son collages de, de elementos sonoros. ¿No te ha tentado en ningún momento el doblaje cinematográfico No o tanto, televisivo de series? no, no tanto. No, no es algo que la interpretación o digamos que poner voz a personajes no es algo que me haya tentado. Lo he probado sí, pero no es algo que de momento a mí me llame en demasía.
Durante mucho tiempo la publicidad, las cuñas publicitarias, tanto en radio como en televisión, tenían fundamentalmente voces masculinas, era lo que primaba. Últimamente, en los últimos años, pues yo diría, no sé si el 50% o no, pero ya abundan las mujeres poniendo voz a esas cuñas publicitarias. ¿Por qué crees tú que se ha tardado tanto en equilibrar un poquito la balanza? Pues sinceramente no lo sé, porque sí, también ha habido muchísimas locutoras mujeres, principalmente de publicidad, pero quizás no eran tan demandadas. Y no sé si a lo mejor tenía mucho que ver el estilo de publicidad. No lo sé, si se estaban haciendo muchos más anuncios destinados a un público objetivo masculino que a un público objetivo femenino, porque esto también es importante, ¿no? Cuando se crean campañas de publicidad, todas las empresas segmentan, en muchos casos, dependiendo del tipo de producto a publicitar, segmentan a su público al cual quieren llegar, ¿no? Si son hombres, si son mujeres, independientemente de que a día de hoy, pues cada día lo vemos más, de que realmente no hay un contenido que sea para hombres o para mujeres, pero después, a la hora de que vemos los datos, las métricas y los análisis, sí que podemos seguir comprobando que, por ejemplo, hay revistas que consumen mayoritariamente, pues un 95% lo consumen mujeres y hay revistas que un 95% las consumen hombres. Por lo tanto, si tu público objetivo en tu revista o en tu medio tienes un público de 95% mujeres, hombre, lo ideal es que sigas preocupándote por ellas y no intentes equiparar aquel contenido para tener una equidad, ¿no?, de público. Si tu público que te sigue es un 95% femenino, pues dedícate a hacer publicidades o contenidos que les sirvan para ellas. Sí, al margen de la utilización de la voz de manera corporativa o institucional, de forma neutra, por así decirlo, a la hora de hacer, por ejemplo, una publicidad o una narración o un diálogo, es más importante el tono de la voz, la utilización de la voz o la personalidad que esa voz tenga o la singularidad que pueda tener. Yo creo que la personalidad, sí. Y aquí yo creo que la semejanza también la tenemos con el mundo de la música. Creo que todo el mundo conoce a maravillosas voces del panorama musical, voces perfectas, académicas, que parece que son angelicales y no triunfan. Y sin embargo, sí que vemos a otras voces que sí que tienen personalidad y son las que acaban triunfando. Yo creo que nadie me podrá rebatir que Joaquín Sabina, que lleva muchísimos años, tenga una voz angelical porque no la tiene. Justamente estaba pensando en él y iba a poner el mismo ejemplo que acabas de poner. Pero además es que Alejandro Sanz O Bob Dylan. o Bob Dylan, por ejemplo, Alejandro Sanz tampoco tiene una voz angelical Sí. ni nunca la ha tenido. Y por poner un último caso, C. Tangana, uno de los artistas que a día de hoy, pues entre el público joven, más éxito está teniendo, tampoco tiene una voz técnica. Es decir, lo que tiene es personalidad. Y creo que las personas, al fin y al cabo, compramos o consumimos personalidades. Por supuesto, que después tienes una técnica muy depurada, pues mucho mejor. Pero de inicio, las personas compramos, o creo que acabamos comprando o consumiendo personalidades. Pues sí, por ejemplo, a Rosalía no se le entiende porque no vocaliza. Y sin embargo, fíjate qué fenómeno musical es en el momento, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que es cierto. Bueno, tú tienes un libro, digo que Sí. se llama Objetivo Podcast. ¿Cuál es el objetivo del objetivo podcast? El objetivo es ayudar a la gente a que cree su propio podcast. Sí, y además no está enfocado para empresas, no está enfocado, en ese caso el libro no está enfocado para grandes medios, ni empresas, ni grandes profesionales, ni corporaciones. Está destinado a personas completamente independientes, que no tienen medios para crear su propio podcast, que en muchos casos, como te decía al principio, hay gente que necesita hablar y el podcast puede ser una buena herramienta como terapia, ¿no? El hecho de creo mi propio podcast para crear mis cosas, para poder contar mis cosas, mis inquietudes, mis gustos, porque no somos únicos en el mundo. Por lo tanto, como tú, con tus problemas, con tus dudas, hay muchísimas personas. Y utilizar el podcast como herramienta de comunicación, simplemente para hablar, como un diario personal, puede venir muy bien. Y el libro está enfocado directamente a personas que tienen la necesidad de contar historias. Y el podcast les brinda la oportunidad de, con una inversión mínima de material de grabación,
que podemos estar hablando de en torno a 150 euros, puedes ya empezar a desarrollar y a contar tus historias. ¿Se puede interpretar por el hecho de haber publicado este libro que a ti te interesa de manera especial la docencia, el transmitir tus conocimientos? A mí me gusta. No es que sea mi objetivo, ni tampoco la finalidad, pero me gusta, me lo paso bien. Me lo paso bien. Doy muchas formaciones. Ahora, por suerte, doy formaciones en escuelas de locución aquí en Madrid de podcast y después de manera privada a empresas o ayuntamientos o personas independientes, ¿no? Y me lo paso muy bien, me lo paso muy bien. No es que sea mi finalidad, pero me lo paso bien. Bueno, en esta época en que se ha puesto en primera línea lo de trabajar en casa, trabajo a distancia, en tu caso esto lo llevas haciendo desde siempre, ¿no? Yo lo llevo haciendo muchísimos años, ¿sí? Y desde septiembre me contrató la revista Muy Interesante, es el grupo editorial Cinet Media que lleva las revistas Muy Interesante, Muy Historia, Marie Claire, Mía, Ser Padres, todas estas cabeceras y algunas cuantas más. Y ahora voy a la oficina, me quedo en casa algunos días y porque tengo que aquí donde tengo el estudio de grabación y aquí realizo mis grabaciones, etcétera, pero voy a la oficina y estoy súper contento. Yo necesitaba salir y poder relacionarme con gente y tratar otro tipo de contenidos con más gente y estar con compañeros, sí, sí, sí. Una cosa es el podcast y otra cosa es la radio a la carta, o hay un paisanaje, un hermanamiento muy próximo. Hay un hermanamiento, pero hay importantes diferencias. Hay importantes diferencias. El podcast lo podemos ver desde de dos maneras distintas. Una como medio, es decir, nosotros, por ejemplo, sabemos que un periódico es en texto y un blog también es en texto. Pero la manera que tenemos de escribir en el periódico y la manera que tenemos de escribir en el blog es muy distinta. Tenemos la televisión en formato vídeo y tenemos YouTube también en formato vídeo. Pero la manera que tenemos de comunicar en la televisión y la manera que tenemos de comunicar en YouTube es distinta. En este caso, la radio también. La radio a la carta se asemeja al podcast y el podcast se asemeja, por supuesto, a la radio a la carta como medio. Es decir, estamos enfocados principalmente en contar historias o informar a través de la voz, a través del sonido, única y exclusivamente a través del sonido. Porque para el resto de formatos ya hay otros formatos. Ahora, la manera de contar las cosas, los tiempos con los que contamos son completamente distintos. A mí se me antoja muy difícil que una radio haga un programa para su radio a la carta de 8 horas hablando sobre Star Wars, por ejemplo. Y sin embargo, esto sí lo encontramos en el podcast. Al igual que también se me antoja muy difícil que una radio decida tener contenidos de 4 o de 5 minutos en su radio a la carta, cuando en el podcast sí que lo tenemos, en formatos píldoras informativas. Creo que reside en parte, en gran parte, las diferencias entre unos medios y otros en la forma de contar las cosas. Bueno, quizás ahí habría más semejanza con Radio 5, que sí que tiene lo que ellos llaman quesitos de 5 minutos de temas muy variados y diversos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que eso sí es una técnica parecida, creo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Y también tenemos a otros, otras emisoras de radio que siempre han incluido como pequeños monográficos de 3, 4, 5 minutos muy rápidos entre programas y programas, ¿no? En algunos casos ha tenido esas opciones. También en verano, sobre todo, lo encontrábamos a lo mejor, ¿no? Pero el podcast, digamos que en ese caso sí que cumple con un objetivo que es que la gente lo elige. Es decir, tú sabes que en Radio 5 o en cualquiera de las emisoras, en muchos casos, tienes que esperar a ver qué te ponen, incluso en radio a la carta. Y en este caso, el podcast, lo que hace la gente a la hora de buscar una temática es buscar como en Google, ¿vale? Buscan sobre nutrición, buscan sobre fitness, buscan sobre psicología y aparecen, pues, un abanico de 10, 15, 50 podcasts y cada uno con su propio estilo distinto. No con el estilo con la línea editorial de un grupo de comunicación.
Últimamente, cadenas de implantación nacional, como puede ser Onda Cero, como puede ser la cadena SER, han promocionado de manera rigurosa y exhaustiva el tema de los podcasts, y es la oferta más novedosa que estas cadenas están intentando vender últimamente, Sí. con apoyo publicitario, claro. Todavía con poco apoyo publicitario. Todavía con poco apoyo publicitario, esa es la verdad. La primera que lo lleva haciendo durante muchísimos años y con muchísimo acierto es el grupo Prisa, a través de Cadena Ser, y con Podium Podcast a la cabeza, dentro del grupo Prisa. En los últimos años ha habido algunos pequeños virajes, integrándolo en Ser Podcast, Podium Podcast, aunque sigue existiendo por ahí Podium Studios como productora de creaciones de contenidos en formato podcast. Ahora tenemos los podcasts del país. También tenemos, por ejemplo, los podcasts del diario AS, ¿no? Que pertenecen al mismo grupo. Esta estrategia a mí se me antoja bastante sencilla de entender. Es decir, van a una inversión sabiendo el coste que ello conlleva, esta inversión que están haciendo, con el objetivo de posicionarse en el futuro para obtener el posicionamiento estratégico necesario para que de aquí a 2 o 3 años, que es cuando la publicidad en el podcast va a irrumpir, ellos ya estarán posicionados en las primeras categorías de cada temática del formato podcast para eh, integrar a los nuevos anunciantes que van a poder salir o van a poder anunciarse con total, digamos que, efectividad en el formato podcast. Entonces, la cadena SER lo que está haciendo y lo que estamos comprobando es que está posicionándose en multitud de categorías para después poder tener ese abanico de posibilidades a sus anunciantes y decirle, oye, mira, en radio, porque los datos están ahí, es decir, si es que esto simplemente es cuestión de meterse en el EGM, meterse a revisar datos y ver cómo la cadena SER, el grupo Prisa, en ingresos publicitarios cada día va a menos. Es decir, en cada trimestre hay un descenso en los ingresos de publicidad. Cada trimestre, cada trimestre, cada trimestre. Esto, si eres una empresa, sabes perfectamente que en algún momento se van a acabar las gallinas y te vas a quedar sin huevos. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido coger unas cuantas gallinas delgaditas, las están llevando al podcast y ahí que crezcan, tranquilas, sin presión ninguna, que se posicionen para que nos den huevos en el futuro. Y en este caso, Onda Cero lo está haciendo muy bien de la mano de Carlos Alsina, porque Carlos Alsina es un periodista con muchísima experiencia, pero también de esa generación de periodistas que también traen mucho la modernidad a la radio. Y por todo lo que más o menos hemos escuchado, Carlos Alsina es un gran fanático, un gran fan del formato podcast, al igual que Andreu Buenafuente, y le están viendo las posibilidades a futuro de poder crear contenidos en podcast monotemáticos y ahí integrar la publicidad, que es lo que está haciendo A3 Media con Onda Cero. Bueno, y han recuperado también de manera especial Carlos Alsina el tema de los dramáticos radiofónicos, que estaban Claro, absolutamente desaparecidos, y él pues últimamente ha creado esos podcasts que son maravillosos. representaciones de teatros en radio muy bien elaborados y escritos, ¿no? Totalmente, 100%, y una apuesta muy acertada, muy acertada, muy, muy, muy acertada. Y estoy seguro que en el año 2022 vamos a ver más de 2 y 3 producciones de Onda Cero en esa línea. La verdad es que los españoles o en España no estamos demasiado acostumbrados a pagar por tener acceso a contenidos audiovisuales. En otros países hay un canon para poder acceder a televisión o para sustentar la televisión pública, como pasa en Italia, por ejemplo. Eso sería impensable en España. A lo mejor nos apuntamos a una plataforma para ver los partidos de fútbol, pero poco más. Entonces, con los podcasts habrá que vivir mediante la publicidad, los ingresos publicitarios. Hay varios modelos de negocio dentro del formato podcast, al hilo de otros negocios como es la televisión a la carta, bueno, los Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera, 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 donde la gente ya se ha habituado a pagar por ver esas series, esas películas que están ahí como si fuera un mero videoclub de los antiguos. También hay muchísimos periódicos que, como estamos comprobando, tienen las suscripciones de pago digitales a sus cabeceras. Y el podcast, digamos que, bueno, pues a la corriente de todo esto, pues también han decidido muchísimos creadores de poner sus podcasts de pago, bajo suscripción.
¿Esto vale y funciona para todos? No, absolutamente no. Hay algunos que sí, claro. Cuanto más temáticos, cuanto más segmentados sean estos contenidos, muchísimo mejor. Pero no van a valer para todos y luego hay que pensar muy bien como consumidores. Es decir, yo creo que esto ahora mismo es como la gallina de los huevos de oro, que creemos que todo el mundo puede pagar 10 euros a Amazon por Amazon Prime, o no sé cuánto cuesta, pero bueno, la cantidad que cueste Amazon por tener el Prime, los 10 euros de Disney Plus, además pago no sé cuánto por Spotify, pero es que además quiero ver no sé qué en Disney Plus, y la gente al final de mes, hace una revisión de todo el dinero que se han gastado en plataformas de suscripción que no deja, en marketing se conocen como membership site, es decir, tú eres miembro de un sitio y podemos comprobar como a lo mejor la gente se está gastando en torno a 100 euros al mes en plataformas de suscripción, entre el fútbol, la música, y claro, en un momento en el que estamos económico, que estamos un poquito cogidos otra vez con pinzas, que no sabemos si vamos o si venimos o qué es lo que vamos a hacer todavía, que si la inflación, etcétera, mucha gente a lo largo del 2022-2023 va a tener que cancelar suscripciones. A día de hoy, de los contenidos que menos calidad ofrecen son los podcasts. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque aún no existe la financiación completa para que los creadores de podcast puedan desarrollar unas grandes producciones, más allá de los que ya conocemos. Por lo tanto, la calidad de los contenidos en podcast es un pelín menor. Y si alguien tiene que decidir quitarse de algo, Disney Plus lo puedes consumir tú, lo puede consumir tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu podcast, el que a ti te gusta, a lo mejor te gusta a ti, pero no le gusta a tus hijos. O no le gusta a tu marido, no le gusta a tu mujer. Por lo tanto, ahí debemos andar un poquito con cuidado porque, en mi opinión, deben de ir los ingresos del podcast más relacionados o más cercanos a la publicidad que a cobrar al oyente por escucharte. De las universidades españolas salen todos los años cientos y cientos de graduados en periodismo o en comunicación audiovisual o en publicidad. Y las empresas tradicionales de información o de comunicación, pues los contratos que ofrecen son precarios, con sueldos ínfimos, vergonzosos a veces. Claro, esto da pie a que mucha de esta gente que está recién llegado a la profesión, pues diga, hombre, me voy a dedicar al podcast, voy a ver cómo va la cosa por ahí. Esto puede saturar el mercado también y que esto sea un poco la ley de la selva, ¿no? O la competencia es buena siempre. De momento no lo creo, porque es verdad que la gente, hay mogollón. Hoy yo he tenido 7 entrevistas con becarios, porque necesito becarios para la revista muy interesante, para el departamento que dirijo de podcast. ¿Qué ocurre? Que en las universidades no se toca el podcast. No se toca el podcast, se pasa de largo. Es más, en las facultades de periodismo, perdón, se está tocando el marketing online, que en este caso engloba redes sociales, engloba escritura persuasiva, storytelling, nuevos medios de comunicación, nuevas formas de editar un audio, un vídeo e incluso un blog o un periódico. Todo esto se está pasando como bastante de largo, bastante de largo. ¿Qué ocurre? Que yo cuando me enfrento a público muy joven, tienen interés en saber cómo se desarrolla un podcast, cómo se crea esto, cómo se crea lo otro, y sin embargo, toda esa gente que sale de la universidad. Y por otro lado, nos vamos a Twitch, donde hay muchísima gente que está triunfando, nos vamos a YouTube, nos vamos a los blogs o nos vamos a los podcasts, y en muchísimos casos es gente que no viene precisamente de la carrera de periodismo, pero simplemente que tiene inquietud por contar las cosas. Y los que salen de periodismo, lo que quieren es directamente trabajar, como es completamente lógico. Pero salen y a lo que se enfrentan es a un periodo de 3 o 4 años en los cuales van a tener que reformarse. Es decir, ya tienen una formación, pues ahora tienen que pasar por la reforma. Y la reforma es aprender todas este tipo de cosas que nos vamos pegando, los que vamos un poco delante, nos vamos pegando y vamos abriendo muros y vamos abriendo pequeñas puertas en los muros a base de darnos golpes, pero van a tener que aprender de esa parte, porque de lo contrario, yo al menos con los becarios que me estoy encontrando, la redacción es plana, es decir,
juntan la A, la B, la C y la D para seguir el abecedario y en ningún momento se les ocurre decir, bueno, pues voy a hacer una A, una B y las voy a separar y luego voy a hacer una C y una D o voy a hacer lo que sea. Pero salen demasiado técnicos, demasiado rectos y hoy en día aquí lo que hace falta es precisamente lo que hemos dicho al principio. Personajes, carisma, tener algo que contar, no vale con una voz perfecta, ni con que me escribas perfecto, ni no, hace falta un poquito de carisma, actitud, principalmente actitud. ¿Tú crees que la radio convencional, tal como la hemos conocido hasta ahora, tiene los días contados? Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Yo espero que continúe toda la vida la radio, porque yo creo que, aparte de que hace un bien social muy importante, el acceso a la radio es mucho más sencillo, aunque nos parezca mentira, pero el acceso a la radio es mucho más sencillo que a cualquier contenido digital, porque en contenido digital requieres de tener internet. Esto está claro. Tienes que pagar internet, tienes que tener la luz, etcétera, etcétera. Y una radio va con pilas y va por ondas. Hasta ahora, de momento, es así. Creo que la radio hace un bien muy necesario, pero es verdad que la radio es la que se tiene que reformar desde dentro. No vale con ahora agarrarse a caballo de las nuevas tecnologías. La radio ya tiene el poder suficiente de poder llegar a millones de personas como para poder reformularse desde dentro. Y lo puede hacer. Lo que no puede hacer es seguir intentando estar en ese caballo de, en una radio generalista, encontrarnos con un 60% de contenido político. Política, 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 política y política. Tener un 25% de espacio deportivo donde de ese 25% el 100% es fútbol, ni siquiera son deportes, es fútbol, únicamente y exclusivamente fútbol. Entonces, y cuando además quitan de las parrillas de programación programas interesantes como eran, por ejemplo, el Ser Consumidor, para la gente del mundo de los toros el Ser Taurino, para otra gente que le gustaban otros tipos de programas de historia, etcétera, 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 que los ponen a horas intempestivas. La gente necesita tener nuevos contenidos, nuevas voces que se lo cuenten y nuevos profesionales que escriban de una manera distinta. Sí, y además en las cadenas de radio actualmente todo lo domina el programa deportivo. Como hay fútbol a todas las horas del día, pues ya los informativos de la noche son imposibles escucharlos porque la mayoría de los días no hay, porque hay el programa deportivo, todas las cadenas por el mismo patrón, y ya incluso programas de la mañana o de mediodía se suprimen porque hay que retransmitir el partido. O sea que estamos monotemáticos, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Ya te digo que yo creo, no, lo tengo súper seguro que para mí son un referente, pues no sé, decenas de grandes periodistas que todos conocemos, grandes voces de este país y que las veneras, que te gustaría aprender muchísimo de ellos y de ellas, pero es verdad que si no se deja paso a nuevas generaciones, la radio puede suponer y sufrir un perjuicio grave. Es decir, creo que poca gente no tendrá en gran estima a Carlos Herrera, pero creo que es el momento también de que puedan entrar nuevos personajes, tanto masculinos como femeninos, porque es que de lo contrario la radio poco a poco va muriendo. Pero ojo, que esto en la televisión también está pasando. La gente cada día consume menos televisión. ¿Por qué? Porque te puedes ir de Antena 3 a Televisión Española, a Telecinco, a 4, etcétera, que sabemos que hay como una red de 50, 60 personajes públicos que se van circulando de unas televisiones a otras. Y todo el mundo estamos muy saturados de ver siempre a los mismos. Entonces, tienes que renovar. La cadena SER creo que ha hecho una jugada brillante, en este caso, por ejemplo, incorporando a Aimar Bretos, a un chico de 35 años como director de Hora 25, con una frescura, con una manera de contar las cosas. Es joven y no tiene talento. Creo que también hay que confiar en eso. Por supuesto, no todo el mundo que es joven tiene talento, pero por supuesto que no todo el mundo que tiene una gran experiencia ya de años quiere decir que tenga que estar ahí siempre. Bien, Pachi, te voy a preguntar para ir de acuerdo con el título de este programa, de esta charla semanal, ¿qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa es la cocina, esto seguro, porque la cocina me cuidé de que estuviera bien para poder yo cocinar mis cositas y demás. Pero yo tengo una vitrina
con recuerdos de viajes. Tengo una vitrina aquí en casa con recuerdos de viajes. Y eso puede ser lo mejor de tu casa, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Todo el mundo que viene a casa le digo, mira, la vitrina. ¿Cuántos tipos diferentes o modalidades de podcast podemos decir que hay? ¡Buf! Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Así de primeras creo que podríamos identificar 5 o 6, que son los que la mayoría de la gente puede reconocer fácilmente. Unos que son los monográficos de un solo integrante, ¿no? En el cual elegimos una temática y hablamos de esa temática. Después tenemos las entrevistas, donde ya, bueno, pues tenemos un comunicador y una persona a la cual se le entrevista y demás. También tenemos los de diálogos o debate o opinión, en el cual pueden participar 2 o 3 personas, y a partir de ahí ya se abre un abanico de ficciones sonoras, eh, programas narrativos, pero el abanico de la cantidad de formatos y tipos de podcast cada día es más amplio, más amplio. Es relativamente reciente el término podcast, creo que es Ujú, del 2003 o del 2004 cuando se empieza a utilizar por primera vez, ujú. aunque producciones de este tipo se habían realizado desde antes, pero no se habían bautizado con un nombre determinado, y a partir del 2004 creo que es cuando se le empieza a llamar podcast. Ujú. Aquí en España con José Antonio Gelado, que fue el primer podcaster de, en España, que ahora trabaja para la plataforma Podimo, y entre, bueno, pues diversos personajes del mundo que, bueno, empezaron a alinearse prácticamente todos un poco ante una misma necesidad, empezaron a desarrollar un poco las ideas del podcast en cada país, ¿no? De aquel modo, muchos nacen también de los famosos radioaficionados, ¿no? De estas radios que la gente se juntaba de manera local a través de las ondas para ponerse en contacto con otros pueblos, etcétera, etcétera. Bueno, los radioaficionados en su momento llevaron a cabo una labor importantísima, sobre todo de índole social, cuando Sí. había catástrofes, cuando Ujú. las comunicaciones no eran como las actuales, los radioaficionados estaban en la punta de lanza, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho creo que Protección Civil a día de hoy todavía sigue manteniendo equipos de radio en diversas localidades de España, ayuntamientos, etcétera, 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 para poder mantener en caso de catástrofe esas comunicaciones, ¿sí? Sin duda. Eh, a la hora de elaborar un podcast, ¿lo haces porque a ti te interesa en ese momento, porque sabes que hay una demanda social, porque alguien te sugiere que lo hagas de esa temática que puede tener éxito? ¿Cuál es la inspiración, por así decirlo? Si lo tengo que crear yo de cero, suelen ser por inquietudes mías. Si es algo que me nace a mí para crear, suelen ser inquietudes mías principalmente. Después, si viene de una empresa, pues las inquietudes que tenga la empresa, pero ya me encargaré yo de desarrollar el tema que ellos me digan, pero si es algo que tengo que crear yo, nace de inquietudes mías. Bueno, lo que es un podcast de acceso generalizado, pues todos podemos tener un poco idea de cuál es su esencia y cuáles son los valores que debe tener. Pero cuando se trata de un podcast corporativo, Ujú. ¿qué es lo que debe contener? ¿Cuál es la esencia de un podcast corporativo? Aquí tiene que ser la empresa la que defina cuál es su estrategia, qué es lo que quiere hacer. Por lo general, las grandes empresas, los grandes lobbies de la industria, conocen a la perfección que todo lo que tiene que ver con YouTube, redes sociales y ahora con los podcasts no sirven para vender. Es decir, todos sabemos que la Coca-Cola hace publicidad por presencia de marca, por estar ahí. Y hace sus campañas por estar ahí, no porque vayan a vender más, pero tienen que estar ahí. Y muchísimas grandes empresas también. Hace muchos años, no me acuerdo de su nombre, pero la directora de marketing de Endesa, cuando crearon un podcast de ópera, que estaba patrocinado por Endesa, dijeron o dijo ella, es que la peor manera que tenemos de llegar a nuestros clientes es cada mes a través de una factura. Y esa es la realidad. Endesa llega a sus clientes cada mes con una factura. Hombre, la factura que manda Endesa y el resto de compañías eléctricas, no hay manera humana de entenderla. Entiendo que los podcasts sí se entienden más fácilmente.
Algo más se entienden, pero lo que sí Los que corporativos, me refiero a los corporativos. lo que sí tienen claro es que lo que quieren es llegar al público de una manera completamente distinta y sobre todo con esa responsabilidad que se antoja ahora para todas las empresas muy importante, que es la responsabilidad social. Entonces las empresas quieren estar posicionadas simplemente para generar marca personal, ¿no? O marca empresarial, mejor dicho, para que se las conozca, para humanizarlas. El término es humanizar nuestra marca. Eso es lo que buscan todas las empresas. Y la manera que a día de hoy está funcionando un poco mejor de humanizar estas marcas es a través de redes sociales y el podcast ha irrumpido fuertemente en todo esto, porque pueden hablarle a una persona que puede ser consumidor o no de su empresa, pero sí que permite generar un recordatorio de la marca, ¿vale? Por ponerte algún ejemplo, em, mira, hay un ejemplo muy famoso desde de hace muchos años, que es la empresa Colgate de los dentífricos. Sí. En Estados Unidos, Colgate llegó a comercializar, que no sé si lo sigue haciendo, cepillos de dientes con un pequeño altavoz en el cepillo de dientes. Y además, esto era como una curiosidad, pero Colgate lo que creó es un podcast de 3 minutos para niños, que es el tiempo de duración en el cual se tienen que cepillar los dientes. Claro, realmente tú lo que estás haciendo es crear una marca, es decir, estamos cuidando de tus hijos, ponles el podcast a tus hijos, porque estamos cuidando de tus hijos porque queremos que se cepillen los dientes de una manera entretenida y acojan el hábito de cepillarse los dientes cada día. Y para eso, ¿quién está detrás? Colgate, que somos tu marca de toda la vida. Ahí está la vinculación. Las marcas españolas, algunas como BBVA, por ejemplo, lo está haciendo muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque BBVA no te va a vender más cuentas bancarias, ni más hipotecas, ni más tarjetas de crédito. Pero sin embargo, con la red de podcast que ha creado de educación, de inglés, de temáticas de biodiversidad, de ciencia, etcétera, 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 lo que está haciendo es que tú tengas un recuerdo de BBVA mucho mejor que el que tienes de cuando eres cliente bancario. Claro, es que tener un buen recuerdo de un banco es muy difícil. Es difícil. Ahí tenéis los creadores de podcast una tarea titánica. Porque Recientemente yo hice el de Iberdrola y no es sí, fácil hacer un podcast para una no. energética. Mira, con las compañías eléctricas y con los bancos llevarse bien es difícil. Es complicado. Sí. Bueno, entiendo que hoy día el podcast se puede considerar como un género, como un nuevo género audiovisual. Sí, sí, sí. De hecho, Porque, hay series de televisión no sé si se estrenará El Gran Apagón, no sé si se estrenará en 2022 o 2023, pero es a raíz de un podcast. Y de hecho ya vemos series de televisión que están ambientadas también en podcast, tanto en Estados Unidos como aquí. bueno, por lo que veo, con todo lo que tú estás haciendo de podcast corporativos, de grandes empresas, incluso de multinacionales, económicamente te debe ir muy bien, ¿no? Estoy forrado, tengo el Ferrari y le tengo abajo aparcado. No tanto como a Messi, pero bueno, se puede No vivir, ¿no? sí, sí, no tanto como Messi, un poquito menos. A día de hoy el podcast, mucha gente creo que viene o se acerca al podcast, eh, digamos que embelesada ante las mieles de algunas personas que se dedican a hablar, ¿no? De, oye, pues trabaja para el podcast, hazte rico, ya sabes que hay, a día de hoy hay mogollón de eslogans por ahí, ¿no? En internet, de, oye, pues trabaja en internet, hazte youtuber y hazte rico, hazte tiktoker o hazte no sé qué leches para hacerte rico. Esto es un trabajo como otro cualquiera, que aquí no se llega y se triunfa. Lo raro es precisamente eso. Y mucha gente se acerca al podcast pensando, ¿no? Que mañana va a tener pues una cuenta bancaria del copón. Aquí es como otras tantas profesiones, es pico, pala y muchísimo trabajo y muchísima paciencia. Pero desde luego, al menos yo, y mira que tengo podcast y mira que trabajo para grandes empresas, yo pago y gracias mi hipoteca pequeñita. O sea que, y ya está. Y toca madera. Y toco madera, y toco madera. Bueno, Pachi, yo a veces pienso, tú fíjate que llevamos hablando un buen rato, utilizando una jerga que si alguien que haya fallecido hace 5 o 6 años o 10 resucitase ahora, no se enteraría absolutamente de nada. Diría, ¿esta gente de qué están hablando? Sí, sí.
porque es una jerga tiktoker, que acabas tú de decir, es youtuber, es influencer. Dice, bueno, esto es un idioma absolutamente Me pasa a mí también. diferente Sí, sí, y sí. nuevo, ¿no? Bueno, ¿se puede hablar de arte a la hora de crear un podcast? ¿Un creador de podcast puede ser un artista? Yo creo que hay creadores que sí que se les puede considerar artistas. Creo que hay más gente que se considera artista intentando crear contenido que realmente personas que sí que son muy artistas en lo suyo. Muy artistas en lo suyo. Por ejemplo, en España tenemos a Teo Rodríguez, que es un técnico de sonido que yo considero un artista. Es un artista sonoro que consigue dar vida a cualquier texto a través de elementos de ambientación sonora, de edición de audio, y es un artista, es un verdadero artista. Que podamos considerar a lo mejor a una persona que está creando contenido en formato podcast, haciendo una entrevista como estás haciendo ahora tú conmigo, etcétera, pues no lo sé, no lo sé. Comunicadores seguro que sí. Yo creo que la palabra artista a mí se me antoja complicada. A mí se me antoja complicada. Sí, porque cuando pensamos en un artista estamos pensando en Miguel Ángel, por ejemplo, o en Velázquez, Yo sí, yo sí. o en Paco Rabanne o Yo Marlon sí. Brando. Claro, es decir, yo no considero. A día de hoy me parece que la mayor parte de la gente considera artista cualquier personaje popular. Y no tiene por qué ser así. Es decir, un personaje popular no tiene por qué ser un artista. Un artista es una persona que se dedica al mundo del arte en cualquiera del ámbito. Creo que sí que va a haber muchísima, y hay muchísima gente que es popular, gente que es famosa, y después hay gente que es artista. ¿Cuáles son tus referentes? En general, Me refiero en el mundo de la comunicación y en particular del podcast, ¿no? para mí una persona que le escuchaba para aprender es Carlos Francino. Yo no escuchaba a Carlos Francino para escuchar lo que me decía, sino para escuchar cómo me lo decía. Y le sigo escuchando para ver, para escuchar cómo me dice cómo me cuenta las cosas. Sí, y Pero, además, dime. no, que te iba a decir que se ha sabido adaptar a los tiempos, porque Carlos Francino pues ya no tiene 20 años, tiene unos cuantos más, y sin embargo está tan actual como hace 40. Sí, 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 sí. Eso es difícil también. Luego es verdad que Pepe Domingo Castaño, a nivel publicitario, creo que es simplemente callar y escuchar y estar muy pendiente de absolutamente todas las cosas que hace. Todas las cosas que hace, me parece que es un talento innato y que creo que todos debemos de aprender. Y luego es verdad que tenemos a dos, tres, yo al menos tengo dos, tres personas que están muy ligadas al humor, pero que para mí sí que sirven como referentes a la hora del trabajo y el esfuerzo. Que uno es Juan Carlos Ortega, otro es Pablo Motos, que me parece que es un referente a nivel de trabajo y de esfuerzo y todas las cosas que ha conseguido desarrollando, creando. Son dos personas que para mí, en mi caso, son un importante referente cuando escucho, en el caso de Pablo Motos, con el programa que tenía en M80 Radio hace muchísimos años, yo me quedaba embelesado escuchando lo que contaban, el humor, el tono que tenían y cómo después lo trasladaron a la radio. Bueno, me encanta ver cómo alguien joven como tú, que tienes 33, hemos dicho, ¿no? 35 tengo. 35. Bueno, joven, al fin y al cabo son dos más. Ujú. Sobre todo hoy que se habla de un joven de 50, a veces se dice un joven de 50 años. Bueno, bien. Bueno, que hables de ese apasionamiento de la radio y de los grandes comunicadores de la radio. Ujú. Bueno, yo que soy una persona que ha estado toda la vida en radio y que me encante, que no entendería la vida diaria sin radio, efectivamente. Me gusta que alguien joven comparta también esa idea. Bueno, estamos casi al final, pero hay los tres puntos que al final siempre reservo para todo invitado a este programa. Primero, un libro que haya significado algo para ti, aparte del que tú has escrito, un libro que para ti haya sido algo importante y que tú recomendarías. A mí me gustó mucho La sangre de los inocentes.
A mí me gusta mucho el contenido histórico. Me gusta mucho. Pues mira, La sangre de los inocentes la leí yo durante el tiempo de confinamiento Ajá. y me gustó también. Está muy bien, está muy bien. A mí es, bueno, creo que tampoco es que sea una cosa que digas, bueno, es algo sublime, es una obra, creo que sí que es una obra literaria, a mí me parece muy buena y a mí me acercó, me gusta la historia, pero no soy un fanático de la historia, pero me acercó ciertos elementos de la historia que me gustan y contados de una manera muy, muy cercana a mí, muy cercana a mí Sí, y que lo además puedes... el tema de los movimientos religiosos o las Sí, sectas religiosas y tal es algo bastante desconocido. sí, Con rigor histórico me refiero, porque mm, hay siempre una leyenda en torno, pero el rigor histórico muchas veces está ausente, ¿no? 100%. Bien, segundo, una película, En busca de la felicidad, En busca de la felicidad. sí, ¿Y con algún Will Smith. clásico? Sí, ¿y algún clásico en blanco y negro? Ahora que mucha gente detesta el blanco y negro. Wow, en blanco y negro. Sí, pero creo que todas estas películas en las cuales estaba Pepe Isbert, estaba intentando Sí, acordarme del nombre correcto. Todas las pues películas de... Sí, el pisito, el cochecito, sí, sí. Calabuch. Aunque sea una persona de 35 años, pero me gusta mucho cine de barrio. Es decir, cuando he tenido posibilidad, me he puesto Claro, cine de barrio a ver estas películas en blanco y negro. Y de hecho el otro día, fíjate cómo no me la vi entera, ¿eh? Pero estaba aquí por la noche, no me acuerdo qué día fue, y en la 2 pusieron una de... me acordaré del nombre. Falleció ya hace muchos años y no es Paco Raval, es Fernando Fernán Gómez, Fernando Fernán Gómez, que no me salía el nombre. Fernando Fernán Gómez, cuando tendría 30 y pocos años, 40 años como muchísimo, muy joven, haciendo de un profesor de educación física, pero que en verdad lo que era un maleante que se intentaba sacar 4 perras, ¿no? 4 pesetas sí, de los sí. estudiantes de una escuela privada. Y me gustan mucho. No es que las consuma y no es que haya visto muchas, pero algunas de Pepe Isbert, las de La Familia y Uno Más con Alberto Closas y las familias en Navidades, etcétera, 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 o algunas de este aragonés, De Luis Buñuel, no, de Carlos Saura, no, de como actor, que era humorista, Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria, es verdad que, pues también como que, no sé, para mí tienen algo especial. Bueno, además esas películas tienen un valor sociológico también para entender la Hombre, sociedad española y el país que era España en esa época, sí. porque reflejan pues parte de cómo funcionaba la gente en ese momento. Creo que son interesantes que mucha gente las pudiera ver a día de hoy para entender de dónde venimos. Pues sí, porque a dónde vamos no lo sé, pero de ¿A dónde dónde va? venimos, ¿A dónde vamos? No lo sabemos, pero de dónde venimos sí pero que lo tenemos de claro. dónde venimos se puede analizar claramente. Pues Pachi, gracias por habernos dado este rato de charla. Ya Yo creo ves. que hemos entendido mucho mejor qué significa hoy día el podcast. Hay por delante un futuro importante, un desarrollo, y tú ahora mismo estás en vanguardia. Así Somos que, unos pocos los que estamos en la primera línea de parrilla. Yo creo que no estoy en la primera, creo que estoy en la segunda, porque en la primera tenemos a grandes como Buenafuente, gente de las grandes productoras, pero creo que después estamos ahí en una segunda línea, obreros o albañiles de la comunicación en el formato audio, como son Fran Izuzquiza, compañero también de podcast, Sergio F. Núñez, que también tiene su propio podcast. Somos unos poquitos que estamos ahí como, somos independientes, pero no nos importa estar ahí porque creemos que lo que hacemos lo hacemos con corazón, lo hacemos con pasión y no tan eh, involucrados o con tanto fanatismo por el dinero. Claro que necesitamos el dinero para vivir y claro que buscamos el dinero para poder seguir desarrollando nuestros proyectos, pero no es lo principal que nos mueve. Y creo que nos mantenemos unos cuantos en esa línea que estamos cómodos. pues que dure el mantenimiento y que haya éxito y que lo podamos contar y conversar de vez en cuando. Gracias. Ojalá que sí, Paco. Gracias. Pues esto ha sido todo por hoy en Lo Mejor de Cada Casa. Hoy hemos estado en Madrid con Iván Pachi, una persona que ya hemos podido comprobar que de comunicación sabe muchísimo.
A todos ustedes, gracias como siempre por la atención que prestan. La próxima semana queremos y esperamos poder lograrlo, estar de nuevo aquí en el 25. Hasta entonces.